Buenos días. Pasan los miércoles sin darnos cuenta. Antes de que lo pensemos, estamos de un miércoles en otro. Esta mañana, en las ondas de Radio Abarán, aquí muy cerca, desde muy cerca de la ermita, hacemos un viaje largo. Si la semana pasada nos fuimos a Valencia, en plena fiesta de Fallas, esta semana nos vamos mucho más lejos. Nos vamos del encajonamiento del río Segura a la amplitud del mar Cantábrico. Nos vamos desde Abarán hasta Santander. Y allí en Santander, esa ciudad tan maravillosa, tan señorial, tan bella, vive un paisano nuestro ya muchísimo tiempo, un hombre cordial, campechano, un hombre que ejemplifica mucho el carácter abaranero, que viene por Abarán siempre que puede y que siempre se siente orgulloso de su pueblo. Y eso es de lo que se trata. Hablamos con personas que, aunque estén lejos en la distancia, tienen el corazón cerca del pueblo que les vio nacer. Y ese invitado de esta mañana es Antonio Lucas Buller. Por el segundo apellido lo conocemos mejor. Antonio Lucas Buller es un apellido que ahora nos explicará sus orígenes, y es hermano de Pedro y de Carmen. Es un abaranero que todos los de su generación y un poco más lo conocemos bien, porque es un hombre, decíamos, muy cordial y muy campechano. Antonio, muy buenos días. Buenos días, Pepe. Encantado de estar en tu programa y en Radio Abarán. Y en tu pueblo, desde la distancia, estás ya aquí cerca de la ermita. Bueno, Antonio, se trata de conocer un poco cómo ha sido tu vida, cuándo fuiste más allá del pueblo, qué recuerdos tienes de Abarán, en fin, un recorrido un poco por tu trayectoria como persona y como abaranero. En primer lugar, explícanos, el apellido Antonio Lucas sí, pero el apellido Buller, ¿cuál es su origen? De tu madre, lógicamente. De mi madre, lógicamente, y es belga. Es belga, mi madre era belga, mi padre la conoció cuando él estaba como asentador de frutas en el extranjero, estaba por Bélgica, Francia, Alemania, y estando allí en Bruselas, en Bélgica, pues es donde conoció a mi madre. Se casaron y luego pues se vinieron a vivir para aquí, para Abarán. Tu padre era una persona... Dime, Antonio, perdón. No, que te decía que de ahí el origen del apellido. Sí. ¿Tú ya, con esa familia belga, vosotros habéis tenido contacto con la familia de tu madre? Sí, cuando hicimos de pequeños 2 o 3 viajes a Bruselas en verano, ahí ya empezamos a darnos cuenta de la diferencia que había entre un país y otro, y sí, mantuvimos contacto. Yo particularmente después ya de joven estuve pasando una temporada de un mes o mes y medio así con mis tíos allí en Bruselas, pero bueno, ya casi toda la familia ha fallecido. Pero sí, hasta incluso un primo mío estuvo por allí, por Abarán, y mi abuelo Julio también estuvo por Abarán un par de veranos. Uh-huh. ¿Tu padre, Antonio, a qué se dedicaba? ¿Y era, digamos, como comisionista de frutas? Exactamente, lo que se llamaba antiguamente el asentador. La gente, él tenía, pues me imagino que un local de recepción de frutas, y luego pues me imagino que lo distribuiría por las fruterías y por los distintos puntos de venta de allí. Y ese era su trabajo allí, era lo que hacía, a lo que se dedicaba. Luego llegó a Abarán y tu padre fue juez durante mucho tiempo. Tu padre era un hombre, digamos, respetado y respetable. Sí, ocupó el cargo de juez de paz, aparte de también estuvo un cierto tiempo de concejal y teniente alcalde. Sí, concejal, teniente alcalde y luego pues juez de paz, como tú has dicho. Sí, fue un hombre, yo recuerdo, un hombre muy querido y un hombre muy entrañable. Antonio, ¿cuándo, como el programa se llama Más allá de la garita, cuándo sales tú más allá de la garita y qué ha sido de tu vida un poco desde que te fuiste de aquí, del pueblo? Bien, vamos a ver, yo marché de Abarán aproximadamente en el año 1964. Primero, bueno, allí estuve en la escuela con mi tío Jesús, don Jesús García Candel,
y después pasé a estar con mi primo, don José García Lucas. José García Lucas, sí. Sí, luego pues mis padres decidieron mandarme a estudiar al Colegio San Buenaventura de los Padres Capuchinos de Murcia, y allí pues habíamos varios abaraneros. Allí coincidí con Pepe Ruiz, con José Antonio el farmacéutico de la Garita, con Basilio Ruiz el hermano, estaba también Susi el Culebro, estaba también Paquito el Mulato, y no sé si, no recuerdo bien si Joaquín también estaba por allí o llegó después, que el hermano de Pepe y de Basi. Sí. Bueno, pues allí en el Colegio de San Buenaventura estuve hasta cuarto y reválida, y después el resto del bachiller lo hice en el Instituto Isabel la Católica de Cieza, que todos conocemos, y con aquellos magníficos profesores como eran la señorita San Miguel, la señorita Ordóñez, don Carmelo, doña Alicia, don Julián, era precisamente uno de mis preferidos, porque teníamos cierto pique entre los dos, y en las clases él lo pasaba muy bien en las clases de literatura con él. Luego también estaba don Ambrosio. Sí. Y bueno, y de ahí después pues hice un año de magisterio, pero no tenía yo mi vocación docente. Mi vocación docente no era muy grande. Entonces, después, que ya fue en el año 64, como te he dicho, pues hice el ingreso en la Armada, y después de un par de meses de instrucción netamente militar, pues ya pasé a la Escuela de Radiotelegrafía, Electricidad y Electrónica de la Armada. Allí cursé los estudios de radiotelegrafía. Después de terminar en la escuela, que estaba en Vigo, pues me asignaron enseguida un buque para hacer las prácticas, que duraban aproximadamente unos 18 meses. Este buque tenía base en Cartagena, era el buque tanque Teide, era un petrolero de aprovisionamiento en la mar, y nos movíamos más que los baúles de la piquea, porque era un barco que, como era el único petrolero que tenía para dar petróleo en la mar, la Marina Española, en aquel momento, pues acudíamos a todas las maniobras, fundamentalmente con la Marina francesa, y después, cuando no teníamos maniobras, la Marina se lo prestaba o se lo alquilaba a CAMSA para que hiciera viajes de combustible por las distintas refinerías de España. Incluso hasta un viaje fuimos a Sevilla, que me causó una impresión enorme, la subida del río Guadalquivir desde Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla, con un barco de 7.000 toneladas. Y me he acostumbrado a estar nada más en alta mar, agua por un lado, agua por otro, subir y ver la ribera del Guadalquivir, tierra a estribor, tierra a babor, la gente por allí merendando, las ganaderías de toros bravos. Bueno, fue un viaje que me impresionó bastante. Y una vez terminadas las prácticas, que duraban aproximadamente unos 18 meses, pues había que tomar la decisión de que si seguía en la Armada o lo dejaba. Analizando un poco los pros y los contras de cómo iba a ser la vida en la Armada, pues decidí que estaría mejor en la Marina Mercante que en la Armada. Entonces tuve que optar por pasar por una escuela de náutica, hacer unos cursos, y ingresé o me matriculé en la escuela de náutica de Barcelona. ¿Por qué? Pues porque yo, para hacer estos estudios, necesitaba tener un trabajo para poder costearme la estancia y, lógicamente, los estudios.
Lo del trabajo me lo solucionó Jesús Gómez Torres, el padre del actual alcalde, sí. De Abarán. Él era funcionario de correo. De correo. Y estaba destinado allí en la central de Barcelona. Le expliqué lo que me pasaba y entonces él me proporcionó un empleo de auxiliar administrativo en correos con un horario que hacía que fuese compatible con la asistencia a clase. Yo trabajaba allí de auxiliar administrativo en el departamento de avión y el horario era de 7 de la tarde a 2 de la madrugada. Entonces, pues me permitía asistir por las mañanas a las clases y por la tarde-noche el trabajo, y así pues podía costearme tanto la estancia en Barcelona como los estudios. Ya digo, gracias a Jesús que me consiguió este empleo allí en Barcelona. Todos éramos estudiantes. Había uno de Burgos de Osma, 2 de Barcelona, 1 de Valladolid, hasta un chico de Chile. En fin, todos los que estábamos en ese departamento, todos éramos estudiantes. Posteriormente, cuando ya terminé allí en Barcelona, pues entonces enseguida encontré barco. Yo me había afiliado a una empresa de radiotelegrafía que se dedicaba a eso precisamente, pues a proporcionar radiotelegrafistas a las navieras y todo eso, ¿no? Y había una escasez enorme de radiotelegrafistas en aquella época en la Marina Mercante. Se necesitaban muchos radiotelegrafistas para cubrir los distintos puestos que habían. Quiero decir que a los 15 días ya me llamaron para que tenía que ir a coger el barco a Avilés y empezar mi trabajo como radiotelegrafista en la Marina Mercante. Luego, pues, las condiciones en aquella época eran un poco duras. Serían duras. Estar en un barco en la Marina Mercante ya es duro siempre, entonces sería mucho más duro. Luego es un trabajo... Aparte de que no teníamos nada más que un mes de vacaciones al año y te tirabas 11 meses navegando de un lado para otro sin ver a la familia, vamos, que solamente los veías durante un mes en todo el año. Bueno, yo pues y luego había otra cosa también, que es que cuando te marchabas de vacaciones, la vuelta ya no era el mismo barco. Entonces ya te mandaban a otro barco donde pues te encontrabas con una nueva tripulación, con otras rutas completamente distintas a las que habías tenido en el barco anterior, y así un barco, otro barco y otro barco. Ni que decir tiene que, claro, pues durante el tiempo que estuve navegando en la Marina Mercante, pues recorrí pues casi toda Europa, casi todos los puertos de España y algunos de Portugal. Viajé mucho por África, tanto por la costa norte como por la costa este y la costa oeste, y luego también un poco por el continente asiático. Pues estuve por la zona de Arabia Saudí, estuve por Kuwait, estuve también por Omán y por unos cuantos sitios más. Una vez nada más fui a Rusia y en fin, durante todo este tiempo pues conocí diversas culturas, costumbres, religiones, vi mucha riqueza, vi mucha pobreza, vi mucha miseria física y mucha miseria moral. Pero entonces, Antonio, ¿estaba casado ya con la Marina Mercante o...? No, sí, para esto yo ya me había casado. Pero entonces, ¿cómo recalaste en Santander, digamos? Bueno, yo recalé en Santander
porque era puerto de mar, y además, aparte de que vine a pasar unas vacaciones, y en esas vacaciones fue cuando conocí a mi mujer. Y ya pues oye, me enamoré de ella y seguí hasta que nos hicimos novios, y luego ya después nos casamos, ya estando yo navegando. Sí. El problema era que ya cuando empezaron a venir los hijos, la profesión ya no era... La profesión era demasiado dura ya, porque esto de que decías, bueno, ¿y los hijos qué? ¿Van a crecer sin mi presencia? Yo les voy a ver un mes solamente al año. En fin, me planteé el dejar de navegar. Dejar el mar. Sí, y entonces recurrí a un buen amigo que tenía yo aquí en Santander, que era abogado, que era una persona que, debido a su profesión, pues tenía enormes cantidad de contactos con empresarios de aquí de Santander. Le expliqué cuáles eran mis pretensiones, y él me dijo, dice, bueno, no te aseguro nada, pero no te preocupes que yo lo voy a intentar. Y efectivamente, después de 2 o 3 meses, me llamó y me dijo, dice, oye, tengo un buen amigo mío que tiene una empresa importante y consolidada aquí en Cantabria, en Santander, y le he hablado de lo tuyo, y en fin me ha dicho que él necesita una persona para el departamento técnico y relaciones públicas de su empresa, así es que te doy el teléfono y te pones en contacto con él. Bueno, pues le llamé precisamente desde Valencia, hablamos, llegamos a un acuerdo tanto económico como laboral, y al mes así aproximadamente pues ya me incorporé al trabajo. Y en esa empresa he estado hasta unos poquitos años antes de jubilarme. De jubilarte. Sí, que por cierto me pude jubilar 3 años y medio aproximadamente antes, porque a los que habíamos estado navegando en la Marina Mercante y al haber cotizado en el régimen especial de la Seguridad Social, a la hora de la jubilación nos descontaban años. Sí. Y te podías jubilar pues con el 100% de lo que te correspondía, pero antes de las 65. Claro, según el tiempo que habías estado navegando, pues te jubilabas 1, 2, 3, 4 años. A mí me tocó pues aproximadamente unos 3 años y medio antes. Y hasta ahora. Ha sido la tuya una vida muy viajera y muy intensa. Has hecho realidad esa visión del habanero con una persona cosmopolita que va de un lado para otro, que igual que tu padre en aquellos tiempos estuvo en Bruselas tiempo en otras naciones, pues tú has seguido un poco la herencia, aunque corregida y aumentada. Vamos a oír a Jorge Sepúlveda cantándole a Santander. Bueno, pues efectivamente Santander es una ciudad magnífica, extraordinaria, una ciudad de gran belleza para todos los que vamos de visita. Claro, vivir allí también será bonito, tener siempre el mar muy cerca. Por cierto que en Santander, Antonio, tú me dijiste en una ocasión que había un pueblo que también eran los patronos San Cosme y San Damián. Sí, pero lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo cuál es el pueblo, pero bueno, y también hay un pueblo que se llama Cieza. Que se llama Cieza, aquí también lo tengo apuntado. El pueblo era de pie de San Juan de Pie de algo, me suena a mí. No lo recuerdo yo, Pepe. Sí. En este momento no lo recuerdo. Sí, era algo así parecido. Yo sé que hay un pueblo que también son los patronos San Cosme y San Damián. Sí. También compartimos algo con aquella gente. Bueno, pues Antonio, después de un recorrido por tu vida tan llena de mar y de viaje y de conocer gente y conocer sitios, una vida realmente muy rica, vamos a volver a Barán, aquí al Valle de Ricote, y vamos a ver un poco que ahí desde la distancia, tú estás algunos años sin venir, pero siempre has procurado venir cada vez que has podido. ¿Qué lugares, qué sitios de Barán, digamos, evocan más allí frente al mar de Santander? Indudablemente la ermita. La ermita, la vista que hay desde el balcón de la ermita, con parte de la sierra de Ricote, la Sierra del Oro, el santuario de la Virgencica del Oro,
indudablemente la ermita. Además, la ermita ha estado siempre muy ligada a mi vida porque, como tú sabes, vivíamos allí cerquita. Vivíamos en la calle Médico En la calle Médico Gómez. Enfrente de donde estaba el horno de Luis de la Alavera. Y la zapatería de la Santera. La zapatería de la Santera un poco más para arriba. Y yo de pequeño pues casi me pasaba la vida en la ermita. Todavía me acuerdo como yo le decía, el tío Nicolás y Alfonso, el chofer de Nicolás, que estaban allí en la ermita siempre y a veces mi padre me reñía pues porque me movía mucho y iba por un lado y para otro y recuerdo precisamente la frase que siempre le decía el tío Nicolás, le decía: Lucas, déjale que corra, que el crío necesita eso que está haciendo, lo necesita, déjale. Sí, me acuerdo de eso. Luego, como de pequeño también era muy mal comedor, pues la señora que teníamos allí en casa que ayudaba a mi madre en la casa, Angélica, pues me engañaban, me subían allí a la ermita con el plato y allí me iba dando de comer hasta que me lo comía todo. O sea que la ermita ha estado siempre muy ligada por la cercanía a mi vida y luego, desde luego, la vista que se ve desde allí para mí es la más bonita que tiene Barán. Este año se cumplen, Antonio, 70 años desde que se construyó la ermita. ¿Tú te acuerdas de la ermita en construcción? No recuerdo la ermita en construcción, no. Posiblemente la viera, Sí. Posiblemente la viera, pero no la recuerdo yo. No tengo yo constancia en mi memoria de ver allí. Indudablemente que posiblemente sí, porque por la edad, vamos. Sí, la ermita y el templete se inauguraron en el 53, las dos cosas. O sea, hace 70 años este año que se inauguró la ermita y el templete que hay al lado de la ermita. Fue un año también importante porque la ermita tuvo más o menos su configuración actual. Entonces, un año muy importante. Este año cumplimos 70 años. Claro, yo posiblemente, indudablemente la pude, seguramente la vería, pero claro, yo tendría entonces unos 3 o 4 o 5 años y no se me grabó, o sea, no me quedó en la memoria el ver la construcción, vamos, el ver a los obreros allí trabajando y levantando la ermita. De todos los momentos de Abarán a lo largo del año, de todas las fiestas o días señalados, ¿con cuál te queda? ¿O cuál, digamos, te has procurado siempre no perderte cuando has podido? Bueno, yo fundamentalmente siempre he procurado ir en las fiestas. Pero bueno, para mí las fechas más importantes pues son cronológicamente la Noche del Niño, la Semana Santa, la procesión de los Santos Médicos y la Virgen del Oro y la corrida de toros. De tal manera que en arrastrándose el sexto toro, para mí se me acababan ya las fiestas. Se acababa antes de la traga. Sí. ¿Qué has nombrado antes, Antonio, alguno de tus maestros? ¿De qué maestro guardas especial? Tú tienes tu primo Antonio, don José García Luque, que era un maestro muy entrañable, muy especial. Sí, bueno, de ellos dos, lógicamente, por ser familia, tanto de mi tío Jesús como de él, de mi primo Pepe. Pero bueno, también guardo muy buenos recuerdos de don Ambrosio, de doña Celia, de don José Vargas, de don José Rojo del Toro, que vivía allí en donde estaba la central telefónica. El teléfono. Sí, donde estaba el teléfono, al lado de la casa de Templado. Y más o menos, pues esos eran con los que más roce tuve. Con don José Vargas recuerdo porque me daba clase particular de francés. Sí. Y luego, pues, con don Ambrosio y doña Celia, aparte de que don Ambrosio estaba también en Isabel la Católica. Sí, aparte de eso, pues en verano solía yo dar clases particulares con él y con doña Celia. Este año se cumplen, Antonio, hemos dicho 70 años de la ermita y del templete, pero también se cumplen 60 años de un año que fue en Abarán muy importante, en 1963.
y donde se produjo un hecho que en Abarán revolucionó un poco el pueblo, que fue la subida del Abarán del fútbol a la segunda división. ¿Tú recuerdas esos momentos en el pueblo? Hombre, claro que lo recuerdo, y el haber ido a Murcia los domingos cuando nos cerraron el campo por aquel altercado que hubo con el Valladolid. Ya lo creo que lo recuerdo. Y recuerdo también la tarde del Valladolid, porque estábamos Antonio Isidro y yo allí en medio del altercado, estábamos riéndonos de cómo corría el árbitro y en fin, de todo lo que estaba ocurriendo allí. Y de pronto aparece un guardia civil, que no sé si tú te acordarás, el melero, que le llamábamos el melero, con el naranjero allí en la mano, y se dirige hacia nosotros dos y nos dice: ¿pero vosotros de qué os estáis riendo? ¡Venga, fuera de aquí! Nada, nos echó a cajas destempladas de allí, de cerca de los vestuarios. Sí, ahí me han dicho que tú admirabas mucho a Martos. Ah, sí, a Martos y luego, mira, luego he tenido oportunidad aquí en Santander, cada vez que me lo he tropezado, hemos rememorado aquellos tiempos y hablábamos mucho de Carmelo Morte y todo eso, con Marquito II. Sí, Marquito, yo digo Martos con T, el delantero ese famoso. Ahora hablamos de Marquito, que también ya tenemos mucha relación con él nosotros. Sí, pues Marquitos, o sea, aquí en Santander le llamaban Tacoronte. Sí. Y cada vez que nos veíamos por Santander, pues nos tomábamos un café o lo que sea y hablábamos mucho de aquí, o sea, de Abarán y de la época aquella de la Abarán en segunda división. Y Martos, efectivamente, Martos es un jugador que me gustaba mucho, era un delantero centronato, era un luchador, se peleaba con todas las defensas y iba muy bien de cabeza y marcaba unos preciosos goles. Me acuerdo de él, sí. Aquello marcó una época en el año 60, y aquellos años 60 fueron años realmente gloriosos de Abarán, el Abarán en plena faena de exportación, el Abarán del fútbol, el Abarán, en fin, que era un Abarán glorioso y que ahora a veces se añora. Pero bueno, cada tiempo tiene lo suyo y cada tiempo tiene su... Exactamente. Yo he pensado muchas veces que hemos tenido una suerte enorme, los de nuestra generación, que hemos podido conocer y vivir el Abarán del progreso, el Abarán de los matrimonios jóvenes, el Abarán de las calles a las 5 de la tarde llenas de niños jugando al polique, al pillao, a las películas de vaqueros y indios, a los toros. Era el Abarán en pleno progreso, cuando hasta incluso venían gente de Cieza y de Blanca a trabajar a los almacenes y a las fábricas de conservas. Creo que no se volverá a repetir ese Abarán, no creo que se vuelva a repetir. Ahora será muy difícil, muy difícil. Bueno, Antonio, te pregunto una pregunta personal. Hace ya tiempo que no te vemos por aquí. ¿Tienes previsto volver por aquí, por tus raíces, alguna vez? Sí, claro, por supuesto. Claro que tengo previsto volver. En cuanto, posiblemente ahora en el mes de junio, estoy preparando a ver si puedo hacer un viaje para allá y estar unos días allí. Bueno, pues aquí te esperamos y muchas gracias, Antonio, por haber respondido a nuestra llamada. Y bueno, que vaya todo bien y que sigas con ese ánimo y con ese carácter que siempre has tenido abierto. Y saluda un poco si quieres a tu paisano y a tus muchos amigos que tienes aquí. O sea, hay mucha gente que se acuerda mucho de ti, que se acuerda de aquellos años de adolescencia y juventud aquí. Aquí también tengo algún paisano, ¿eh? ¿Sí? Esta tarde precisamente he quedado con Arturo Molina, que juega aquí en el Racing. Ah, bueno. Hijo de Moma. Ah, sí, es verdad, sí que Arturo está allí, sí, tienes razón. Esta tarde precisamente he quedado con él a tomar un café y charlar un poco de Abarán. Bueno, pues ahí has creado tú también la embajada de Abarán en Santander, que yo creo que merece la pena que siga existiendo. Antonio, muchísimas gracias desde la ermita y hasta que nos veamos aquí en directo. Muy bien, muchas gracias a ti. Y un saludo para todos los radioaudientes de Abarán.